En este vídeo os explicaremos de forma sencilla el funcionamiento de un láser, sus propiedades y las diferentes aplicaciones que tiene. Hoy en día escuchamos la palabra láser por todas partes: la depilación láser, la cirugía láser, el puntero láser, e incluso puede que hayas oído hablar de que las ondas gravitacionales se emitieron gracias a un láser. Pero entonces, ¿qué es un láser? ¿Cómo funciona? La palabra láser proviene de sus siglas en inglés Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, o amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. En esencia, es un dispositivo de clonar fotones, o paquetitos de luz, que se basa en la emisión estimulada. En este fenómeno, un electrón del átomo en un nivel de energía superior decae a un nivel inferior en presencia de un fotón. En el proceso se emite otro fotón idéntico al primero. Sin embargo, los electrones tienden a ocupar los niveles de energía más bajos. Así que no es habitual encontrar a los electrones en niveles más energéticos, que es lo que denominamos átomo excitado. En el caso del láser, el medio en el que están los átomos que emiten la luz láser se llama medio activo, y para excitarlos se pueden utilizar muchos mecanismos diferentes a los que llamamos bombeo. Para que en el medio activo haya más fotones que clonar, los situamos en una cavidad, formada por un espejo perfecto y otro que refleja gran parte de la luz, pero deja salir un pequeño porcentaje fuera. De esta manera, la mayor parte de los fotones que se emiten quedarán atrapados dentro de la cavidad y volverán a pasar por el medio activo para clonarse. Estos fotones emitidos forman lo que llamamos luz láser. Este proceso de clonado es lo que dota a la luz láser de sus propiedades, que son las siguientes. En primer lugar, es luz direccional. Los nuevos fotones se emiten en la misma dirección que los fotones que clonan, y no en direcciones aleatorias, como en una bombilla. Esto permite concentrar gran cantidad de energía en un área muy pequeña, por lo que son fuentes de luz muy intensas. En segundo lugar, es monocromática. Los nuevos fotones tienen la misma longitud de onda que los clonados, por tanto, en general, el haz láser lo vemos de un solo color. Por último, la luz láser es coherente, es decir, los nuevos fotones se emiten con la misma fase que los fotones iniciales. El efecto de que todos los fotones tengan la misma fase es que todas las ondas viajan de forma ordenada, a diferencia de otras fuentes de luz donde la fase es aleatoria. Podemos clasificar los láseres en dos grandes grupos: láseres continuos que emiten luz de manera ininterrumpida y láseres pulsados que emiten luz de manera intermitente. Los pulsos de luz pueden llegar a alcanzar potencias muy altas, porque concentran la energía en un intervalo de tiempo muy corto. De hecho, hoy en día es posible generar pulsos extremadamente cortos, del orden de atosegundos, es decir, 10 elevado a menos 18 segundos. Esto nos permite estudiar fenómenos muy rápidos que ocurren en escalas de tiempo muy cortas. El láser tiene multitud de aplicaciones de lo más diversas, ya que, como hemos visto, podemos construir láseres con distintas características. En medicina y odontología se usa para cortar tejidos de manera muy precisa, cauterizar cortes o confeccionar prótesis a medida. En industria se utilizan láseres para realizar cortes de precisión, grabados, soldaduras. Los grabados en los chips de tu ordenador se han realizado con un láser. En investigación científica se emplea, entre otras muchas cosas, para estudiar la interacción de la luz con la materia o para medir distancias o tiempos de manera muy precisa. Es la mejor regla y el mejor cronómetro. Además, tienen aplicaciones en comunicaciones, como el Internet de la fibra óptica, espectroscopía, fusión nuclear, fabricación de sensores o escáneres, entretenimiento, almacenamiento de datos, etc. El láser es una herramienta muy útil, pero también puede ser muy peligrosa si no se emplea adecuadamente. Debido a su alta intensidad, los láseres pueden generar daños oculares irreparables, así como cortes. Además, cuando se trabaja con láseres especialmente potentes interaccionando con la materia, se pueden producir procesos radiactivos. Por ello, siempre que se emplea un láser deben conocerse bien sus características y el tipo de protección que requieren. Algunas precauciones generales que hay que tener con los láseres son: seguir todas las instrucciones y protecciones que incluya el láser, controlar en todo momento la dirección del láser y, por supuesto, no apuntar a los ojos, no apuntar el láser al cielo ya que puede ocasionar un accidente aéreo, no utilizar relojes u otros objetos que puedan reflejar la luz, no entrar en una sala que contenga esta señal sin permiso o sin la protección adecuada, evitar la exposición de cámaras digitales ya que pueden estropear su sensor y alejar del alcance de los niños. Un láser no es un juguete. Esperamos que os haya gustado este vídeo
Dadle al like y suscribiros para ver más. ¡Hasta luego!